Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN, que se transmite por el canal de televisión por internet de nuestra institución. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que realizan en las áreas académicas de la universidad. En esta ocasión tendremos una charla con la maestra María Victoria Avilés. Gracias, Vicky, por estar con nosotros. Gracias. La maestra Marcela Tobar, gracias por estar con nosotros. Marce, ambas de la unidad Ajusco, y la profesora María Luisa. Gracias, Luisa, de la UPN Tlapa, Guerrero. Muchas gracias, Luisa, por estar con nosotros, venir desde tan lejos. Ellas nos van a hablar sobre su proyecto de investigación, conservación, desarrollo, aprovechamiento social y protección de los conocimientos y recursos tradicionales en México. Muy en específico, van a hablar sobre el conocimiento tradicional de la montaña de Guerrero. Vicky, Marce, ¿podrías platicarnos cómo surge el proyecto del cual nos vienen a platicar, por favor? Sí, cómo no. En el año 2009-2010 iniciamos la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral en la unidad de Tlapa Guerrero. Para nosotros esta licenciatura representó un gran reto, fundamentalmente porque es un campo distinto al que habíamos trabajado tradicionalmente en la universidad. En este caso, como profesores y profesoras que teníamos que sacar adelante este compromiso, nos sentíamos bastante poco habilitadas en relación al trabajo con las comunidades. Buscando, encontramos que la Universidad Nacional Autónoma de México estaba realizando un macroproyecto sobre conocimiento tradicional y protección de los recursos en México. Abarcaban los estados de Guerrero, de Michoacán, de Hidalgo y algunas comunidades del Distrito Federal. Nos acercamos a hablar con el doctor León Olivé, que es el responsable técnico de este proyecto. Este proyecto lo llevaban adelante con financiamiento de la Unión Europea y solicitamos la inclusión de nuestro proyecto de investigación que tenía como finalidad dar cuenta de qué pasaba en la montaña de Guerrero, qué conocimientos tradicionales tienen los pueblos indígenas, qué conservan, cómo lo desarrollan, cómo podíamos nosotros acercarnos a conocer, pero una de las finalidades más importantes era formarnos como profesores en este trabajo y formar estudiantes que su trabajo profesional será en el futuro justamente el desarrollo y protección de los recursos y conocimientos de la montaña. Así fue como surgió, así fue como iniciamos el trabajo. Por supuesto, implicó que nosotros diseñáramos en específico el proyecto para que se adaptara a los procesos que la Universidad Nacional Autónoma de México, por cierto, ya había iniciado. Nosotros fuimos la última sección de ese proyecto que se incorporó. Así fue como surgió. Muy bien. Luisa, tenemos entendido que en este proyecto se trabajó básicamente el tlacolol y el tejido de palma. ¿Podrías platicarnos, por favor, por qué se seleccionaron estas dos prácticas productivas y en dónde se desarrolló este proyecto ya en específico en Guerrero? Sí, Alba, bueno, después de que recibimos la invitación de aquí de la Ajusco a través de la maestra Marcela Tobar y de la maestra Vicky, pues nosotros como asesores de la unidad de la UPN, pues nos empezamos como a organizar, y en esos comentarios y en ese análisis que hacíamos del rescate de conocimientos tradicionales, la sistematización de esos conocimientos, creímos oportuno la selección de estos dos temas, como el tlacolol y el tejido de palma, dado que en la montaña de Guerrero, por las condiciones sociales que hay ahí, las condiciones regionales son la base económica de esas comunidades, o sea, la base cultural de esas comunidades, la base social se refleja mucho en las formas de organización de una comunidad, es a través de tlacolol principalmente, y del tejido de palma, pues también refleja mucho esa sustentabilidad, esa forma de vida. Son conocimientos que muy poco se les pone atención, porque son conocimientos, son prácticas de sobrevivencia
nada más, ¿no? O sea, el tlacololero sobrevive de su tlacolol, de su maíz, de su calabaza, su frijol, y el tejedor y tejedora de palma, pues, de lo que pueda obtener de ese ingreso. Y lo que nosotros quisimos, pues, sistematizar, estudiar, fue precisamente los conocimientos que hay en estas dos prácticas. Conocimientos ancestrales, conocimientos comunitarios, que de alguna manera se ven reflejados en la identidad, en estos tejidos, en estos bordados y en estas formas de practicar la siembra de la milpa, ¿no? ¿Esta sistematización se hizo en algunas comunidades en específico? Sí, se hicieron la investigación en 9 comunidades de la región de la montaña, y principalmente en los municipios pues con mayor, bueno, de hecho todos los municipios de la montaña son socialmente rezagados, entonces se hizo también ahí. En 3 comunidades se trabajó lo que fue la palma, también se hizo una selección por idioma. Entonces, haz de cuenta que teníamos las 9 comunidades, pero pertenecían a los 3 pueblos indígenas de la región. Los Nazavis, se trabajó lo de Tlacolor en la comunidad de San Rafael y en la comunidad de Melchor Ocampo. Lo del tejido de palma se trabajó en la comunidad de Mixtecapa. Ya con lo que respecta al pueblo Mepa, se trabajó el tejido de la palma en la comunidad de Huehuetepec y del tlacolol en Hierba Santa y Tlacotepec. Luisa, tú estando allá en ese contexto, en el estado, ¿cuál sientes que han sido los hallazgos más importantes del proyecto? Bueno, los hallazgos es que, como te platicaba al inicio, en estas comunidades pues nosotros lo que rescatamos o lo que observamos, o lo que más nos significó para nosotros es darnos cuenta que estas comunidades tienen conocimiento, pues. O sea, hay mucho conocimiento implicado, ¿no? Pero también que lo van construyendo y reconstruyendo día con día, ¿no? Entonces, esas cuestiones que veíamos en estas 2 prácticas fue, y te digo que a lo mejor nosotros lo podemos entender como hallazgos y como ponerlos en el centro de atención, ¿no? Porque incluso nosotros como somos de la montaña o somos montañeros, muy poco también nosotros vemos que ahí haya conocimiento, ¿no? Entonces sistematizarlo, reflejarlo, platicarlo con la gente de la comunidad, pues eso como que nos da pues de alguna manera la oportunidad de valorar todo eso, ¿no? Incluso nosotros y la propia comunidad, cuando nosotros decíamos, es que vamos a hacer una investigación de cómo siembran su milpa o de cuáles son sus conocimientos en el tejido, pues ellos no los reflejan como conocimiento. Claro, ¿no? O sea, es su vida cotidiana, vida pero es como cotidiana. regresarles, ¿no? Redescubrirse, mirarse. Y también lo que bueno, uno de los aspectos que pues más me significó mucho es toda esa espontaneidad de la gente al compartirte sus conocimientos, ¿no? Gracias. Eso es otro mundo, es otra forma de ver y otra forma de compartir. Ese es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje, ¿no? De la comunidad. Entonces, de esa misma manera nosotros debemos de responder con ese mismo compromiso. Vicky, generalmente hablamos mucho del conocimiento tradicional, pero ¿cómo podemos definirlo? Bueno, en primer término creo que tendríamos que señalar que cuando hablamos del conocimiento tradicional no nos referimos a aquel conocimiento que está anclado o anquilosado en el pasado, aquello que se repite de la misma manera siempre, de ninguna manera. No queremos que quede la idea de que hablar de conocimiento tradicional es un conocimiento que en cierta forma, si se considera para algunos, es un conocimiento atrasado. Para nosotros el conocimiento tradicional, y eso es algo que compartimos en el proyecto, es aquel conocimiento que sedimenta la innovación. Es decir, los campesinos, los tlacololeros y los tejedores de palma van innovando su trabajo día a día. Van haciendo cambios. Aparentemente lo hacen de la misma manera, pero no es así. Están muy atentos a múltiples señales, a múltiples cuestiones que van modificando su práctica
y que se van convirtiendo en conocimientos que sedimentan, que van decantando y que después van transmitiendo a las generaciones que siguen. Esas innovaciones son las que constituyen el conocimiento tradicional. En este conocimiento tradicional encontramos múltiples dimensiones. El conocimiento que está en la práctica misma, el conocimiento indiciario, que ese es un conocimiento ancestral, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Que tiene que ver con la posibilidad de leer huellas de acontecimientos que pasaron hace múltiples años, ¿no? Y que siguen dándoles lecturas distintas cada vez, y que para nosotros desde fuera, y eso es algo muy importante en el proyecto, no los puedes ver. De hecho, aunque estuvimos ahí en el proyecto, es algo que se tiene, forma parte de su manera ya de entender el mundo, de actuar en el mundo. Es un conocimiento además totalizador. Efectivamente está en las prácticas, pero es totalizador. No podemos decir que es un conocimiento que solamente tiene como finalidad lo económico, lo productivo, la sobrevivencia, como se señalaba, sino que es un conocimiento que involucra prácticas sociales y un conocimiento también que plantea una relación con el todo. El principio de relacionalidad está presente en este conocimiento. Y creo que es una gran riqueza la que nos mostraron los pobladores de estas comunidades al permitirnos documentar las prácticas que se han señalado. Por supuesto. Dicen que la naturaleza nos habla, pero a veces no sabemos decodificar. Sí, exactamente. Ellos sí lo saben hacer y entablan diálogo con esa naturaleza. A partir de este diálogo, que es importante con la naturaleza, a mí me gustaría que, Marce, nos hablaras de cómo se abordó en el proyecto la relación en torno a la mirada externa y la mirada interna sobre esos conocimientos. Bien, para nosotros fue un enorme reto acercarnos a las comunidades, fundamentalmente porque siempre tenemos la idea de que hacer una investigación significa armar un protocolo académico. Este protocolo académico pues tiene ya sus hipótesis, tiene un conjunto de estructuras para acercarse a conocer, y que bueno, lo que tenemos que hacer es ir a aplicar estas estructuras en terreno. Nosotros de entrada nos definimos como un grupo de investigación-acción, es decir, creo que comprendimos, y fue un acierto, que las comunidades cuando están hablando de conocimiento, están hablando de su vida, y que entonces, si nuestro interés es conocer desde su vida. Ese fue un primer elemento. Pero un segundo elemento fue recuperar la historia de la montaña de Guerrero. En la historia de la montaña de Guerrero, nosotros nos dimos cuenta que hubo un quiebre en relación a las prácticas de las que estamos hablando, que se dio más o menos a partir de los años 60. Durante los años 60, la enorme pobreza de la montaña fue solucionada a través de la Revolución Verde, la introducción de paquetes tecnológicos, el cambio de las prácticas productivas, la incidencia sobre los procesos de la región, una gran cantidad de extensionistas agrícolas que se desplazaron y que intentaron convencer a las personas de la montaña que su conocimiento era atrasado, que no servía, que tenían que cambiar, etc. Ahora, 40 años después, 50 años después, nosotros podemos documentar el enorme desastre que implicó esta intervención. Por supuesto. En primer lugar, bajo la idea de que la pobreza se solucionaba con producción, se amplió la frontera agrícola, terrenos que los campesinos nunca hubieran sembrado porque no daban, los fertilizantes hicieron posible que se sembrara. Empezó la devastación de la frontera, se fue ampliando, se fue reduciendo el bosque y ampliando la milpa,
con base en paquetes agronómicos que eran llevados desde fuera y que el campesino simplemente aplicaba. Llegó un momento en el que parecía que estábamos en el máximo de la producción y todo estaba muy bien en la montaña. Sin embargo, los campesinos se daban cuenta que las cosas no funcionaban. Y que las cosas no funcionaban porque ahora cada vez menos el tlacolol rendía, cada vez menos obtenían producción más baja cada vez. Estaban empobreciendo. Que encontraban que la tierra ya no respondía igual y empezaron a preocuparse y empezaron a activar nuevamente sus conocimientos tradicionales. Empezaron a dejar de lado algunas prácticas, a introducir otras, volvieron al sistema de dejar descansar la tierra, recuperaron y rearmaron los procesos, pero ya no pudieron sustraerse al uso de fertilizantes, por ejemplo. O sea, ya muchas tierras no funcionan sin fertilizantes, entre otras cosas porque la tierra está contaminada. ¿Qué fue lo que nos dijeron los campesinos? Lo que los campesinos nos dijeron fue, al usar estos paquetes tecnológicos, nosotros mismos nos empobrecimos, porque nosotros mismos enseñamos a la tierra a producir de otra manera. Exactamente. Y aquí nosotros recuperábamos con mucha emoción el discurso de los campesinos cuando hablaban de esto, porque sin ser ellos los que promovieron esas prácticas, se hacían responsables de lo que pasó. Y además de hacerse responsable, entendían muy bien que la intervención humana fue desafortunada para la madre tierra, que produjo más pobreza a la larga, que sí hubo un periodo de riqueza, pero que todo esto no fue sostenible, que produjo más pobreza y que en este momento podemos identificar ya una cierta fragmentación del conocimiento tradicional. Están allí los saberes tradicionales, pero están mezclados con los saberes occidentales. En este momento, ellos están interesados en que se rescate y se fortalezca el saber tradicional, porque ya comprobaron que los saberes que venían desde fuera no del todo sirven, no del todo. Sí hay cosas importantes dentro de lo que aprendieron, pero la mayoría no tienen mucho sentido a largo plazo. De manera inmediata sí, pero a largo plazo no funciona. Y la otra cuestión que es muy importante para ellos en este momento es que sí se dan cuenta que tienen una gran cantidad de saberes que quedaron a la sombra del saber occidental. Por ejemplo, en la montaña nosotros hemos documentado cómo para ecosistemas que están en ladera y que tienen a veces una gradación de unos 500 metros de diferencia en altura, ellos tienen para cada 100 metros de altura diferentes técnicas de cultivo, diferentes formas de organizar la producción, diferentes tipos de semillas, diferentes prácticas, diferente tratamiento, diferente temporada, y que al cultivar esa ladera van introduciendo sus saberes en un mosaico completo que da una totalidad. Es decir, no tienen un método único. Esta idea del método único con el paquete tecnológico que inicialmente se quiso introducir, aquí nunca funcionó. No. Y entonces, bueno, si están pensando que necesitan maíz pronto, pues van a sembrar cierta semilla. Si están pensando que lo que se necesita es el grano de maíz para diferentes usos rituales, pues hay que sembrar otra semilla y esa semilla tiene otro tratamiento. Es decir, hay una enorme diversidad de conocimientos que están allí y que nosotros simplemente no apreciamos porque para nosotros todo es maíz y todo es precio en el mercado, pero no es uso y aprovechamiento social de ese conocimiento, que es lo que ellos sí tienen. Claro. Esto fue una de las cosas que aprendimos. Y también entendimos cómo en todo este proceso de trabajo con ellos, para ellos todo esto forma parte de su vida y de su conocimiento, pero realmente piensan que eso no es conocimiento. Eso es como lo que hacemos, simplemente nuestra práctica. Y estaban esperando como que el conocimiento que se produjera en la montaña fuera otro. En el momento en que se ven reflejados y saben que son portadores de todos esos saberes, sí vimos cómo las comunidades recuperaban una enorme satisfacción por lo que saben y una decisión muy fuerte de intentar
volver a reforzar y analizar lo que saben para aplicarlo, tratando de no deslumbrarse por lo que nosotros ofrecemos desde afuera. Esta revelación surge a partir del proyecto para las personas. Sí. Es que eso es una maravilla. Sí, surge a partir del proyecto fundamentalmente porque casi siempre nosotros vamos a sacar información. Sí, sí, sí. Y luego le regresamos un lenguaje, la información, en un lenguaje que es incomprensible para las comunidades. Ni siquiera se reconoce. La tecnificamos tanto que ya la gente no reconoce la información. Sí, sí, sí. Nosotros no. Nosotros en la metodología trabajamos con base en narrativas, en recuperar narrativas y en recuperar la palabra de la gente, analizar la palabra de la gente y sobre esa base encontrar los núcleos duros del conocimiento y reflejarlos en los distintos materiales que se producen. Es una devolución. Ahí está alojado el conocimiento, Vicky, en las prácticas culturales del día a día. ¿Verdad? Exactamente, ahí está. Ok, bueno, pues está muy interesante. Vamos, en breve continuamos con nuestras invitadas. Ahora les proporcionaremos las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula, por favor. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestras invitadas. Recuperando todo lo anterior, ahora nos vamos más a este proceso del cómo le hicieron, ¿no? Nos gustaría, Vicky, por favor, que nos hablaras, ¿cuál fue la metodología que se usó en este proyecto? Bueno, dije que fue una intervención con acción participativa. Esta intervención con acción participativa fue fundamental porque justamente como señalaba Marcela, hay información muy delicada que la gente de las comunidades ofreció así con toda la gentileza, con toda la grandeza de su espíritu, nos las mostró, pero son cosas muy de ellos. Y para eso fue fundamental que los investigadores fueran jóvenes de las propias comunidades o pertenecientes a las mismas culturas, a los mismos pueblos. Y una pieza clave fue que todos ellos eran hablantes de la lengua de la comunidad. Tuvimos hablantes de náhuatl, hablantes de mepa, hablantes de mixteco, de guerrero, que en este momento se me acaba de olvidar cómo le llaman. Nasabi. Del Nasabi. Entonces, eso fue muy importante. Incluso algunos de ellos eran miembros de las comunidades. También varios de ellos tenían conocimientos ya en sus años de niñez y de adolescencia, y muchos de ellos lo siguen haciendo, participaban en las prácticas agrícolas. Eran tlacololeros también. También eran tejedores de palma, varios de ellos. Entonces, sabían y podían entablar relativamente fácil una relación de confianza y de la posibilidad de entablar un diálogo muy profundo con la gente de la comunidad, con los ancianos, con los sabios, con aquellas personas que la misma gente considera que son portadores de conocimientos muy importantes. Esto era fundamental, porque si no hubiéramos tenido estos participantes, lo hubiéramos visto prácticamente desde fuera. Esta investigación-acción también se tuvo que hacer con base en la confianza, el respeto fundamental, y esta confianza se tenía que mostrar en el día a día. Con respetar, considerar la palabra de ellos
y nunca tergiversar lo que se decía. La otra cuestión importante es que siempre quedó planteado en el proyecto que lo que ahí se decía era lo que la comunidad decía y no los autores, no éramos ni los estudiantes que habían ido, ni nosotros los investigadores, ni mucho menos, ¿no? De hecho, todos éramos investigadores, ¿no? Claro. Investigadores, pero investigadores que estábamos haciendo una acción participativa. La otra cuestión importante es que los estudiantes eran más bien en ese momento estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Comunitario. Tampoco es que hubieran aprendido a hacer todo en este proceso investigativo, sino que tenían conocimientos. Ya conocían lo que es el territorio, conocían lo que son las comunidades, ya habían hecho trabajo previo. Entonces lo que ahora hicieron fue un trabajo dirigido, mucho más dirigido, más puntual y en donde se tenía que sistematizar prácticamente lo que se iba haciendo a diario. Fue un trabajo intenso, muy interesante. Y fundamental fue el respeto y el poder de veras manejar, que ellos manejaran la lengua de las comunidades. Porque en el momento en que ellos empezaban a hablar con su lengua, con los demás, inundaba el conocimiento. Sí, realmente fluía todo, porque se establecía una base de confianza. Porque lo primero que decía la gente es, bueno, ¿y para qué lo quieren? ¿No? Ya lo saben, ¿no? Sí. Ya vinieron otros. Sí. Vicky, yo creo que tienes toda la razón, pero además era un doble reto, ¿no? Porque desde el rigor más metodológico, a veces perdemos esa capacidad de asombro, sobre todo cuando somos de esos espacios, de esos contextos, porque lo vemos tan cotidiano. Y yo creo que para ellos fue redescubrir su propio contexto y redescubrirse ellos mismos, ¿no? Sí, así fue un redescubrimiento para muchos de ellos. Y todo un reto, porque después de lo que escuchaban en la traducción que se hacía, resultaba bastante pálida con respecto a toda la magnificencia que había salido. Sí. Luisa, me regreso contigo porque es muy interesante. Tú que estás allá. ¿Cómo se aplicó esta metodología en campo y cuáles son los aprendizajes obtenidos? Mira, pues para empezar, ya una vez pues formado el equipo, se formó un equipo de 18 estudiantes, pero también en ese equipo se integraron asesores de la UPN de Tlapa y las asesoras de aquí de la Jusco. En total fuimos 25 miembros de este equipo de investigación. Y la metodología que empezamos a llevar, bueno, fue ya el trabajo de campo. ¿Cómo iniciamos el trabajo de campo? Pidiendo permiso en las comunidades que se habían de alguna manera identificado para esta investigación. Se les pidió permiso, de ahí se vino todo el proceso de capacitación de los estudiantes en elaboración de narrativas, como decía la maestra Vicky, en la cuestión de elaboración de catálogos de maíz, porque también se hizo una parte de eso, y también en la producción y postproducción de videos, porque era como una herramienta para recabar información, pero también era una herramienta que para las comunidades donde estamos nosotros, pues es muy llamativa, o sea, como que somos muy visuales nosotros. Entonces eso como que sí fue una herramienta que de alguna manera contribuyó mucho a la investigación y sobre todo como método de recabar información. Ya una vez hecho el trabajo de campo, pues los chavos se fueron a las comunidades, iban y venían, era un ir y venir. Nos reuníamos aquí con las maestras en pequeñas sesiones. También a la mitad casi de la investigación se realizó un seminario que se llamó El Tlacolol, desde la piel de los olvidados. Entonces, de alguna manera, pero ahí era entre investigadores, bueno, los chavos que llamamos investigadores, y algunos asesores o algunas personas que conocieran sobre el tema. Se reflexionaba y bueno, como que se complementaba esta cuestión de las narrativas. Ya una vez tenida la narrativa, se llevó a las comunidades
para ver si realmente eso quisieron decir la gente. O sea, se les planteó, se les dijo, esto es lo que ustedes trataron de decir, o sea… Se les consensó, se les pidió aprobación. Sí, o sea, había algo ahí que los chavos o nosotros hemos puesto de más, pues de ahí de una vez se quitó eso. Y ya se volvió a regresar y a corregir la sistematización, y ya en un proceso de devolución de esa información a las comunidades, pues se hicieron reuniones en cada una de las comunidades, se hizo una reunión comunitaria y se devolvió esa información, la narrativa y el video hecho en el idioma. Eso es lo que se les devolvió. Entonces, cuando hacíamos esa sesión, se les pasaba el video y pues la gente como que eso lo vio muy significativo para ellos, porque era su palabra de ellos, no era la palabra de nosotros. Se miraron. Eran ellos los que estaban hablando en esos materiales. Y también ahí se les llevó la invitación para un seminario de cierre de la investigación, que nosotros pensábamos que ahí se cerraba todo. Ese seminario se llamó El tesoro de los pueblos son sus saberes, y ahí en ese seminario pues ya hubo una concentración masiva de las 9 comunidades en donde se había realizado la investigación. Vinieron representantes, comisarios, comisariados y gente que había participado, que eso se hizo, nos reunimos en Tlapa por, de alguna manera, la comodidad, o sea, la logística y todo eso. Y llegó la gente, o sea, llegaron y pues se vieron algunos videos, se platicó sobre los resultados en forma general, y pues de ese seminario se trataba de que ellos nos dijeran, o sea, qué es lo que pensaban de lo que se había realizado, ¿no? O sea, cómo lo veían ellos. Con ese seminario fue como se cerró esta parte del proceso de investigación, la primera parte. Que me parece que ese podría ser uno de las, bueno, por supuesto todo el proyecto, pero uno de los aportes más importantes para todos los que estamos interesados en la cuestión indígena, porque de pronto no hacemos ese proceso de volver y que nos aprueben. ¿Hubo tutor comunitario? Sí, de hecho, nosotros nos llamamos tutor comunitario a los sabios, a las sabias, ¿no? De la comunidad. Un aspecto muy importante, hace ratito que me preguntabas qué aprendimos, o sea, yo creo que todos aprendimos a escuchar, o sea, tener la paciencia de escuchar y de observar y ser partícipes de una práctica. Luego a veces los rituales que hacen ellos o la palabra como nos quieren explicar, pues son horas y horas en que ellos están hablando o están haciendo su actividad, y nosotros pues a veces con las prisas queremos así de, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? La pregunta 10, no, ahí se rompe ese esquema, y más nos vamos con la cuestión de escuchar su palabra, de aprender a escucharlos, pues. Yo creo que esa es la clave, ¿no?, para poder lograr este diálogo entre los investigadores con las comunidades, ¿no?, en escuchar. Escuchar, y bueno, todos los saberes ahí se ven reflejados, y para nosotros un tutor, pues es más un sabio de la comunidad. Puede ser el tlacololero, la señora que siembra su milpa, el joven que teje su sombrero. Y ya hablando de la licenciatura, pues tutores o sabios comunitarios, pues son todos los que viven en una comunidad. Porque todos tienen esa experiencia ya acumulada, ¿no? Marci, me regreso contigo, Marce, porque hay muchas cosas pendientes. Pero a mí me gustaría, Marce, que nos hablaras de cómo entienden las comunidades ese conocimiento, pero no solo, sino la titularidad de este conocimiento y cómo entienden su aprovechamiento social. Ese es uno de las cosas más importantes que aprendimos en esta intervención. A ver, la Unión Europea financió el proyecto de la UNAM bajo la idea de que los conocimientos tradicionales se están perdiendo, pero también hay mucho de querer indagar novedades acerca del conocimiento indígena. Una parte de la reflexión que tuvimos en el seminario de la UNAM, al cual también pertenecíamos, estaba relacionada con el problema de la propiedad intelectual de los saberes. ¿Por qué? Porque ha sido una práctica común que llegamos a las comunidades, aprendemos de las comunidades y publicamos bajo nuestro nombre, por ejemplo. O vamos a las comunidades, vemos un procedimiento
nos lo traemos al laboratorio, reproducimos los principios químicos de ese procedimiento, lo mejoramos y lo patentamos. Sí. Y después las comunidades acaban depredando sus recursos en función de que nosotros, para trabajar químicamente una medicina, necesitamos una gran cantidad de material. Y esto implica que lo que antes era siembra de biodiversidad, ahora se convierte, por ejemplo, en la plantación de té de tila para que podamos tener bolsitas de té de tila. Y desaparece el tlacolol, desaparece la selva, desaparece la montaña, desaparece el bosque, ¿verdad? Sí. Es decir, nosotros tenemos una forma de aprovechar el conocimiento que es bastante depredadora. Nosotros concentramos cantidad y queremos hacer plantaciones, rompiendo con la idea de la biodiversidad. La comunidad no. La comunidad, en la pequeña cantidad de tierra que tiene, instala todo lo que necesita y utiliza sobre todo microdosis para todo. Es decir, uno está enfermo de algo, pues toma su té, pero su té de la planta tradicionalmente cosechada y recogida de la maceta que está en el patio, ¿verdad? Bueno, nosotros cuando vamos descubriendo todos estos principios activos del conocimiento, necesitamos cantidades de material y vamos rompiendo con la lógica de producción. Esto siempre ha sido un problema. Pero además, las comunidades después quedan obligadas a comprarnos a nosotros las medicinas, siendo que los principios activos de la medicina fueron descubiertos por ellas y nos los comunicaron para hacer la base inicial de las investigaciones que luego hacemos en el laboratorio. Ellos no reciben ningún beneficio de esto. Desde el principio, en el proyecto de la UNAM se planteaba el pleno respeto tanto a la autoría de los conocimientos como a todos aquellos procesos que son propios de la comunidad. Por ejemplo, produjimos 9 videos, un video por cada comunidad. Estos videos no solamente reflejan las prácticas completas y los saberes de la gente, sino también la manera como lo integran en su vida diaria. Estos videos son propiedad de la comunidad. Produjimos 9 narrativas, una escritas e ilustradas con fotografías, una por cada comunidad. Produjimos también catálogos de maíz, es decir, recuperamos el conjunto de semillas, usos, prácticas y formas de cultivo de cada una de las semillas que tiene cada comunidad. Y todo esto forma parte de lo que la comunidad recibió nuevamente en regreso, donde ellos aparecen como autores de todo esto. Y enfrentamos también un problema muy serio porque intentamos ver el registro de todos estos materiales y nos topamos con leyes de derechos de autor que son absolutamente inoperantes, que no sirven para el conocimiento colectivo, sino que están dirigidas hacia la apropiación individual del conocimiento, ¿no? Hasta la fecha seguimos trabajando en ver cómo se registran estos mecanismos de producción de conocimiento, porque la comunidad es muy generosa con el conocimiento. El conocimiento está integrado a la vida diaria. No es producir conocimiento académico que me va a servir a mí para ascender en una escala de prestigio. No. Es conocimiento para la vida. Entonces, así como nos compartieron a nosotros, así una persona que llega a la comunidad en un momento determinado puede preguntar, oigan, ¿y cómo hacen ustedes esta artesanía de las tortuguitas? Y la gente va a decir, ven, te enseño, sí. Y les va a enseñar. En el momento en que empezamos a ver la parte del tejido del sombrero, las señoras se sentaron pacientemente y nos enseñaron cómo se hacía ese tejido. ¿Sí? Si yo lo aprendo, entonces puedo usarlo para seguir viviendo a partir de esa actividad, ¿sí? Porque todo se comparte, porque el conocimiento está socialmente difundido y socialmente articulado a la comunidad. ¿Verdad? Esto es lo que no hemos aprendido y ahí tenemos la gran brecha entre el conocimiento tradicional que tiene un uso y una aplicación social inmediata y que mejora la vida de la gente de manera inmediata y la manera como nosotros entendemos el conocimiento bajo patentes, bajo derechos de autor, bajo costos por usarlo, etcétera. Y ahí hay una gran contradicción que no está resuelta legalmente en México. Es una de las cosas que seguimos trabajando, seguimos estudiando cómo podemos
revisar los derechos de los pueblos indígenas para que quede garantizada la propiedad intelectual de sus conocimientos. Que es importantísimo Es que eso una ocurra parte muy ya, importante. ya, porque Sí. ya ha habido una sustracción terrible del Exactamente. conocimiento. Mucha depredación de parte nuestra Exactamente. sobre esos conocimientos. Sí. Efectivamente. En un momento continuamos con nuestra charla. Ahora vamos a ver una cápsula sobre los servicios que ofrecen la sala de videoconferencias y los salones electrónicos. Regresamos en un instante. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con salas de cómputo, salones electrónicos y sala de videoconferencias, equipadas para fortalecer y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su comunidad. Estos recursos permiten desarrollar las competencias en el manejo y uso de las tecnologías de la información de los estudiantes y contribuyen a la actualización del personal académico de la institución. Las salas de cómputo se encuentran en el nivel amarillo, en los salones 334 y 335, y en el nivel azul, en los salones 441 y 442. Cada una de ellas cuenta con 25 computadoras con acceso a Internet. Los salones electrónicos están equipados con pizarrón interactivo, proyector y una computadora. Contamos con 10 salones, 7 en el nivel amarillo y 3 en el nivel rojo. La sala de videoconferencias está totalmente automatizada para enlazar en tiempo real a los participantes de proyectos académicos con alumnos, docentes e investigadores de universidades nacionales e internacionales. Se encuentra instalada en los salones 444 y 445 del nivel azul. Además, si tu computadora portátil cuenta con tarjeta de red inalámbrica, tienes acceso gratuito a Internet en las áreas de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero, en el cuarto piso de todos los edificios de la UPN y en las salas de cómputo. El horario de atención de estos servicios es de 8 a 21 horas y puedes solicitarlos con Maribel Peña en la Secretaría Académica o llamar al 5630-9700, extensión 1327. La reservación de las salas de cómputo, salones electrónicos y del aula de videoconferencias también puede realizarse a través de Internet por el profesor responsable en el sitio http://cecif.upn.mx. Gracias por seguir con nosotros. Y está muy interesante todo lo que estamos escuchando del proyecto. Yo te pediría, Vicky, que nos cuentes cuáles han sido los resultados finales de todo este proceso, de toda la investigación. Bueno, empezaría por señalar cuáles son los resultados en la formación de los, en su momento, muy jóvenes investigadores. Y el día que aprendieron a sistematizar, metodológicamente aprendieron a sistematizar información, a escuchar y a sistematizarla, a registrarla, no pasándola por lo que ellos suponían que debía decir, sino siendo lo más fieles posibles porque era necesario recoger la palabra de los que saben, de los que hacen la práctica, a registrarla fielmente, a devolverla y a establecer procesos de comunicación, ser mediadores con las gentes de las comunidades para devolverles la información. Esa parte fue muy importante porque aprendieron a hacer narrativas, es decir, la información organizada les permitió hacer narrativas en español, con lo cual mejoraron pues, seguramente su redacción en español, En español, ¿no? Obviamente. Pero los videos, que esa es otra parte importante de sus aprendizajes, como ya se decía, aprendieron a producir videos y a hacer postproducción de videos. Ahí ellos aprendieron que tiene que ser editado con la palabra de las gentes que están hablando, de los portadores de esos conocimientos, que no puede ser dicho en español porque esa es la lengua oficial o porque esa es la lengua de la gran mayoría,
Entonces ahí aprendieron que se tiene que respetar la lengua, que se tiene que plantear tal y como la gente lo dice, y luego hacer un trabajo de traducción, que eso ya implica un reto. Va más allá de poder sistematizar lo que se dice, sino que hay un reto ahí para poder reflejar efectivamente lo que dicen las personas entrevistadas, la información que se tiene. Esa fue una parte muy interesante, porque al devolver la información, la gente entablaba otra vez una serie de diálogos con los propios jóvenes y entre ellos mismos, ¿no? Que lo cual hacía todavía más rica esta discusión. ¿Sí? Y lo podían hacer nuevamente pues porque poseen la lengua, ¿no? Y al poseer la lengua pues pueden efectivamente establecer procesos de comunicación. La otra es que quedó muy claro que las imágenes son claves para entablar estos procesos de comunicación con las comunidades. Y vaya que aprendieron a manejar las imágenes, ¿no? A partir de ahí yo creo que muchos de ellos vieron abierto una puerta para su futuro profesional y han encontrado que el video es un recurso muy importante para documentar la vida de las comunidades y regresarlas. Las comunidades encuentran el material valioso porque ellos también los han estado usando. A partir de esto se hicieron algunos materiales educativos y se han estado utilizando en las escuelas. Por lo demás, pues queda evidencia, un escrito de lo que se hizo. En los catálogos de maíz pues hay información que es valiosa para todos, pero en particular para las comunidades, acerca de las características de las semillas, acerca de la forma en que se cultiva y todo lo que se hace con esta semilla. No solamente verlo como maíz, alimento, ¿no? Sino toda una serie de prácticas que se dan alrededor del maíz. Yo diría que estos son de los conocimientos, de los aprendizajes logrados, de los resultados que se obtuvieron. Claro, tenemos los documentos, tenemos los videos, que particularmente a nosotros nos sirven como un material didáctico que dan lugar a reflexiones bastante interesantes. Pero más allá de eso, aprendieron también a respetar, a reconocer de quién es la autoría de las cosas y a ponerse a servicio de la comunidad. Eso me parece que también es un aprendizaje valioso. Claro. Yo apuntaría a estas cuestiones. Vicky, yo tuve la oportunidad de ver el video del tejido de palma. Sí. En él se puede ver escrupulosa y con un tejido muy fino de los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde pequeñitos los niños, toda la crianza, de cómo van haciendo cómo van aprendiendo. Yo tengo la fortuna de haberlo visto porque estoy muy de cerca con ustedes, pero partiendo de los derechos de autor, ¿sería posible, plausible que las personas que nos están viendo pudieran tener acceso a esos materiales o no? ¿Se manejan al interior de las comunidades? Hasta el momento lo manejan al interior de las comunidades porque ese fue el acuerdo con las comunidades. Hasta que no se resuelva. Los derechos son de ellos y si ellos deciden prestarlos, ese es su derecho y uno lo tiene que respetar. ¿Sí? Tampoco es un material de divulgación que después cualquiera pueda utilizar, no sabemos con qué fines, ¿no? Okay. Entonces eso sí fue muy importante que quedara claro desde el principio, para que fueran las comunidades los guardianes, los depositarios, los dueños de toda esa información. Porque hay cuestiones muy delicadas. En el conocimiento tradicional está implicado también toda la ritualidad. No están sembrando en cualquier territorio, están sembrando en territorios muy específicos que se consideran sagrados. Entonces, muchos de ellos se consideran sagrados. Entonces sí es
tiene que haber un manejo cuidadoso y respetuoso, porque visto desde fuera parecería que de lo que estamos hablando es de cuestiones que todavía no han superado las comunidades, y no es una cuestión del pasado, son cuestiones que están imbricadas en la vida y que le dan sentido a la propia vida de la comunidad y que tiene que ver con su cultura. Y tienen derecho a conservarlo y a seguirlo manteniendo. Claro. Es muy importante aclarar esto, Vicky, ¿no? Porque las personas es lo primero que quieren ver, los materiales, ¿no? Sí. Marce, ¿qué posibilidades les ha permitido esta experiencia como profesoras? Bueno, esta experiencia no solo nos permitió una nueva forma de acercar a los estudiantes a apropiarse de las metodologías de investigación, sino creo que nos abre la posibilidad de empezar a pensar en un nuevo campo que en este momento está en el eje de la discusión académica, que es el diálogo de saberes. En el diálogo de saberes todos estamos buscando cómo construirlo, estamos buscando cómo armar metodológicamente este acercamiento. Y nos convenció de que la horizontalidad de la metodología es muy importante, que no podemos partir de la idea de que quien conoce tiene el protocolo completo, sino que el conocimiento es un diálogo de ida y vuelta con quienes hacen ese conocimiento y con quienes le dan significado en su vida diaria. Esto lo aprendimos bastante, con bastante cercanía a la realidad, tanto los estudiantes de la universidad que participaron como nosotros los profesores. Y nos está sirviendo ahora para reflexionar sobre las epistemologías indígenas, es decir, sobre las formas como las comunidades construyen conocimientos y lo que está implicado allí de totalidad y de visión de la complementariedad, de la reciprocidad, de la vida colectiva de las comunidades. Es decir, aunque no lo recuperamos directamente diciendo, bueno, esto viene de la comunidad A, B o C, nos ha enriquecido la reflexión académica y los trabajos que hacemos con los estudiantes de la licenciatura en educación indígena. Por otro lado, también aprendimos que el proceso de trabajo académico tiene una racionalidad y que el proceso de trabajo de producción de conocimiento de las comunidades tiene otra, y que entonces construir los puentes entre uno y otro forma parte de un profesional, que es el que queremos formar, que va a apoyar a la comunidad en la reproducción de esos conocimientos, a través de la escuela o a través de otro tipo de actividades de desarrollo. Creemos que los estudiantes de manera muy cercana nos ilustraron la ventaja de la horizontalidad también en el trabajo de investigación, porque en el momento en que un estudiante MEPA empezaba a hablar con la comunidad en MEPA, pues uno tendrá el protocolo y tendrá muchas ideas alrededor de la metodología, pero ya quedas en sus manos. Es él el que nos dice con su sensibilidad cultural dónde está el núcleo fundamental de conocimiento sobre el que hay que reflexionar, ¿verdad? Nos muestran como con mucha claridad que el proceso de indagación tiene que ser colectivo, que tiene que apoyarse en la multiplicidad de competencias que vamos teniendo en cada uno de los espacios en los cuales desarrollamos el proyecto de investigación, y que también el aprendizaje que ellos van logrando es tan sólido que en el 2011 ellos estuvieron, los estudiantes que en ese momento estaban en sexto semestre de licenciatura, estuvieron participando en un seminario en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Hidalgo, presentando sus resultados, y nos damos cuenta que tenían toda la fortaleza de un investigador que sabe de lo que está hablando. Es decir, que ellos mismos estaban apropiados del proceso, estaban con dominio de la metodología, con dominio de los contenidos, pero sobre todo con la voz propia de su comunidad. Esto fue muy importante. Muchas gracias, Marce. Vamos a ver una cápsula sobre las actividades que realiza el Departamento de Intercambio Académico de nuestra universidad. Regresamos en un momento.
El Departamento de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales tiene como misión proporcionar a la comunidad de la UPN los elementos necesarios que le permitan su superación académica mediante la aplicación de programas de intercambio, vinculación o movilidad que deriven en el desarrollo profesional de los universitarios. Esto se realiza mediante los convenios de colaboración y la relación de la universidad con instituciones, organismos y gobiernos tanto locales como extranjeros. El Departamento de Intercambio Académico informa a la comunidad sobre los eventos que realizan instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales. Además, asesora y orienta sobre las ofertas de programas de becas a las que pueden acceder los estudiantes. De esta forma, funge como medio de enlace entre las instituciones otorgantes de becas y el becario. Planea y organiza el apoyo relacionado con el seguimiento, la evaluación, los aspectos administrativos y de financiamiento. También, a través de la Red de Movilidad Nacional, creada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se brinda la oportunidad, tanto estudiantes como docentes, de realizar estancias y asistir a cursos en instituciones de educación superior. Gracias a los convenios establecidos con organizaciones nacionales e internacionales, es posible la colaboración académica y la realización de proyectos de investigación con apoyo del CONACYT o de la Organización de Estados Americanos. Para mayor información, visítanos en el nivel azul, cubículo A417 o llama al 5630-9700, extensión 1150. El tiempo se nos ha terminado y solo nos resta agradecer a nuestras invitadas el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioitv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página, en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego, muchas gracias.